haber sido abogado durante 49 años, 50 el año que entra, exclusivamente, tiempo completo. No he tenido ninguna otra ocupación, ninguna otra dedicación, y me he dedicado exclusivamente pues al ejercicio de la profesión en defensa de intereses particulares y públicos ante los tribunales. Pero como abogado siempre he actuado aisladamente como árbitro, en consecuencia en función de juez, en 4 o 5 ocasiones, y salvo eso, nada más. Fundé mi despacho recién salido de la facultad, es decir, empecé a postular al día siguiente de obtener el título y estuve en un despacho con estos profesores amigos míos que le comento 9 años, y a los 9 años me independicé, establecí mi propio despacho y en él sigo hasta hoy. Mi ejercicio profesional se redujo en los primeros 30 años a la Ciudad de México. Hoy puedo hacerlo en toda la República e incluso en algunas ocasiones colaborando con algún colega en el extranjero, en Inglaterra, en España, en Francia, en alguna parte, claro, también de forma esporádica. Mi ejercicio central es la abogacía en materia civil y mercantil. Nunca he atendido cuestiones penales o criminales. Creo que el primer caso y único que tuve fue una experiencia traumática, pues no me incliné por ahí, más bien la influencia de algunos profesores con los que yo tenía más cercanía estaba en el derecho civil, que me llamaron a trabajar con ellos en los primeros meses, los primeros años, y eso me llevó por el campo de los negocios, del derecho civil y del derecho mercantil, y la velocidad de cambio del derecho mercantil fascinante es lo que me pareció retador, y decirlo también con franqueza, la posibilidad de mayor desarrollo y beneficio económico en el ejercicio, más que el derecho civil patrimonial o sucesorio o el derecho familiar, ramas que toqué en alguna parte, en algún momento, y que fui dejando para centrarme casi exclusivamente en cuestiones de negocios. He dedicado también un gran esfuerzo a las cuestiones de la abogacía corporativa en México y en el mundo iberoamericano. Llegué a ser presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y hice allí una carrera de 30 años, desde el puesto más bajo hasta la presidencia del colegio. Ahora estoy como miembro de la Junta de Gobierno del más antiguo Colegio de Abogados de América, que es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que se fundó en 1760 por cédula real de Carlos IV. Ahora estoy en esa Junta de Honor y estoy vinculado con la American Bar Association también, dada mi vinculación como presidente de la Barra Mexicana, y con el Colegio de Abogados de Madrid. Soy miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y desde el año 93 funjo como secretario general de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados. O sea que mi vinculación con España es muy, muy cercana, y con ese motivo estoy frecuentemente en Madrid y vinculado con muchísimos abogados.
atiendo muchos negocios españoles en México, mexicanos en España, en materia de arbitraje, ya no como juez o como árbitro, que es algo que no me llamó la atención. Lo mío ha sido siempre la abogacía, la defensa, y mucho más divertido que sentarse a ver qué se dicen las partes para luego tener la carga enorme de resolver las diferencias y dictar una sentencia, que es gravísimo. He manejado casos importantes, señalados, pero como todo, la mayoría, la inmensa mayoría, han sido casos del día a día, que tengo como experiencia que se han resuelto en un 90% en los despachos de los abogados. En mi despacho, en el despacho del abogado contrario, por la vía de una transacción. Es una experiencia que puedo transmitir. Se cree que los abogados, o se dice que los abogados alargamos los pleitos o los provocamos o los picamos, de ahí el de picapleitos, los asusamos y nada más alejado de la verdad que eso. Los abogados preferimos siempre buscar un arreglo inmediato, lo más pronto posible, en beneficio de los clientes y en beneficio del propio abogado. Termina uno con ese asunto y empieza otro y hay que resolverlo lo más pronto posible, aun cuando hay litigios que pueden durar años. Hay que tratar de encontrar soluciones extrajudiciales, y mi experiencia de postulancia constante, permanente, es esa, la solución de los casos fuera de la resolución final de la Corte Suprema en México, o de un Tribunal Supremo en cualquier parte, aunque, repito, ha habido casos en que hay que seguir hasta el final y ahí viene el gran drama de se pierden o se ganan. Y alguien decía que no hay nada peor que el campo de batalla al día siguiente de perdida la batalla, que el campo de batalla al día siguiente de haberla ganado. Está peor. Así que en beneficio de todos, tratar de avenir es la función esencial de la abogacía. El ejercicio profesional ha cambiado con los cambios de la tecnología, no a la misma velocidad, pero sí ha cambiado con ellos. Cuando yo empecé el ejercicio profesional en el año 67, no había fotocopiadoras, se usaba todavía el papel carbón para escribir a máquina mecánica. Y los escritos judiciales, que normalmente se distribuían en varias autoridades, demandados, todo tipo de instituciones, tenían que sacarse copias y copias y copias, y era un verdadero problema. Empezaron a facilitarse las cosas cuando salieron las primeras fotocopiadoras, y ya no se diga cuando salieron al mercado las máquinas eléctricas, y ahora con las procesadoras de palabras y con la computación y con la digitalización y con la posibilidad de comunicarse por vía electrónica y mandar escritos completos, incluso con firma escaneada y todo. Esto ha facilitado el ejercicio. Mi ejercicio profesional se redujo en los primeros 30 años a la Ciudad de México. Hoy puedo hacerlo en toda la República e incluso en algunas ocasiones colaborando con algún colega en el extranjero. Sí ha habido enormes cambios
Eh, en la Ciudad de México había 16 juzgados civiles, civil mercantil, hoy hay 70, no había juzgados familiares, hoy hay veintitantos, las jurisdicciones dentro de la ciudad se han extendido, han crecido. Un abogado en la Ciudad de México lo puede pasar muy difícil yendo de un tribunal a otro en el mismo día, por la extensión enorme de la ciudad y las dificultades de tránsito, a pesar de las facilidades de la tecnología actual, que son muchas, repito, pero se han complicado con la vida moderna también. Yo he estado preocupado durante años en precisar adecuadamente, sobre todo en México y en los países de Iberoamérica, las distintas profesiones jurídicas, porque tienden a confundirse y en México todo el mundo es abogado, aun cuando no lo sea. Al juez se le llama abogado, se le dice abogado, se dirige uno al juez como abogado, cuando no hay nada más antitético a un abogado que un juez. La función del notario público pues no es la de abogado, sino de notario, de fedatario. La función del fiscal, la acusación en materia criminal, pues es totalmente ajena a la de la defensa y es ajeno totalmente y contradictorio el papel del fiscal, del Ministerio Público, al del abogado. El abogado es un hombre libre, autónomo, independiente, que no percibe salario, que percibe, si acaso, cuando percibe, muchas veces se logra, cuantiosos honorarios, muy buenos honorarios, pero muchas veces no. Se está a la suerte y a la deriva del caso. Me he preocupado por eso porque hay esa confusión y eso lleva a que, por ejemplo, en la colegiación de la abogacía se permita que participen abogados no dedicados a la abogacía, juristas que son licenciados en Derecho, que están dedicados a la asesoría del Estado en plan burocrático. Todas las dependencias gubernamentales tienen una oficina jurídica, tienen un departamento jurídico, tienen necesidad de asesoría jurídica y esas personas tampoco son abogados, son funcionarios, letrados del Estado, más no abogados. Entonces hay que separar, hay que deslindar eso que sí está deslindado claramente en España, pero no en Iberoamérica, especialmente en México, a diferencia de lo que ocurre en Madrid o en España en general. Aquí sí está claro el concepto y los abogados colegiados son esos, son abogados, pueden ser ejercientes o no, pero son todos abogados. Si algún abogado lo nombran para ocupar un cargo público, en ese momento pasa a la calidad de no ejerciente, sigue siendo miembro del colegio, sigue teniendo que pagar la cuota del colegio, o quizá hay algunas excepciones en que se permita la suspensión del pago de la cuota, pero se sigue conservando la antigüedad en el colegio, por ejemplo. Si se participa de una mutualidad, se sigue también con esto, pero en calidad de no ejerciente. En México no tenemos la colegiación obligatoria porque se tiene el temor de que miles y miles de burócratas, juristas, burócratas, que forman parte del partido dominante en México, que lo ha sido durante 70 años, se afilie y cualquier otro grupo quedaría en absoluta minoría. Entonces, ese es el temor y eso es lo que ha impedido tener una colegiación obligatoria, una colegiación legal que ordene la profesión.
totalmente cierto. Un sistema jurídico razonablemente funcional es básico para el desarrollo económico de un pueblo. Esto no tiene vuelta de hoja. Desde luego que lo afectan, sin duda, las inversiones de un país a otro se pueden ver detenidas o favorecidas según sea el régimen jurídico de que se trate. Tenemos que tener uniformidad, por ejemplo, en la materia de compraventa internacional de mercaderías. Desde hace mucho se trabaja en ello para facilitar los temas, y ahora este nuevo elemento de la protección de datos que ha surgido en el mundo jurídico, que es absolutamente novedoso y que deriva de la tecnología, porque ahora hay que dar los datos y proporcionar los datos a toda suerte de incluso máquinas, como usted decía, para accionar un botón y ver una película en la televisión. Uno tiene que proporcionar el nombre completo, la fecha de nacimiento, la edad, una serie de datos, hasta la fecha de nacimiento de la madre, como clave de seguridad. No sé si lo han experimentado. Y la tarjeta de crédito. ¿Y a quién se la dio? Pues a nadie. ¿Quién sabe quién la tenga? Una entidad que se llama Netflix, que ahora tiene millones de datos y que es una especie de mina de oro, una veta de oro para múltiples negocios o perspectivas de negocios que están entrando en relación con este tipo de empresas. Este es un tema fascinante, en el que en España se avanza mucho, en México no tanto, en los Estados Unidos y en los países anglosajones más, pero que ha dado problemas en toda Europa, en todas partes, con la privacidad y el uso de esta información. Como bibliófilo, ciertamente lo soy, ya gravemente he pasado de la bibliofilia a la bibliomanía y ya estoy también de lleno en la bibliopatía y no tardo en entrar a la bibliofagia. Empezar a comer de mis propios libros, literalmente. ¿Jurídicos siempre? Jurídicos, mi afición por los libros es por los libros jurídicos. Desde luego tengo también una biblioteca importante de literatura y de historia y filosofía, sociología, y las ciencias aledañas a la jurisprudencia, pero mi colección fundamental es derecho y derecho civil, básicamente. Y lo que llamamos derecho indiano. No creo que desaparezca, pero sí está. Pero hoy casualmente estamos contemplando que hay más edición que hace unos años. Yo creo que uno tiene que adaptarse, un poco como el gato pardo, adaptarse para que nada cambie o para que todo siga igual. Yo espero que el libro, como lo conocemos, no desaparezca. Yo mismo he tenido ya que acudir a estos servicios digitales de Wolters Kluwer, que son magníficos, y que es un avance fenomenal, la localización de precedentes jurisprudenciales mediante la opresión de un botón en un aparato. Sin embargo, se pierde el encanto de buscar. El encanto de buscar en las grandes compilaciones de jurisprudencia era maravilloso, porque al ir buscando, uno leía una tesis
que servía para otro tema, pero había que hacer una ficha y una nota y guardarlo en el otro expediente, y luego seguir y encontraba otro de otro expediente, hasta que finalmente se daba o no con lo que buscaba, y esto hacía perder horas, pero a la vez se ganaban. Ahora ya no se puede, ya con esto va uno directamente a tal sentencia. Mi preocupación es lograr adaptarme yo mismo.